¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Vamos ya con el análisis de la victoria del Real Madrid, 1-0 ante el Athletic Club, que le permite seguir luchando por esta Liga Negreira. Una vez más, el equipo blanco enfrentó un arbitraje tendencioso, esta vez de Martínez Munuera, que bueno, invalidó un gol seguramente legal del Real Madrid, no señaló un penalti sobre Jude Bellingham, pero a pesar de esto, en el tiempo de descuento, cuando ya parecía que el CTA Negreiro iba a lograr su cometido, apareció ese golazo de Federico Valverde que le dio los 3 puntos merecidamente al Real Madrid, porque había sido claramente dominador durante todo el partido. Y bueno, como digo, le permite seguir luchando por esta Liga Negreira, aunque se lucha contra un monstruo de 1000 cabezas. Quédate hasta el final del video porque vamos a analizar el gran partido de Valverde, también de Vinicius, ese sistema que usó Ancelotti de entrada con 4 centrocampistas más Valverde y Camavinga como laterales, y cómo no, la actuación tendenciosa de Martínez Munuera, que estuvo a punto de eliminar al Madrid de la lucha por la Liga. En el canal no he sido nunca sospechoso de mi admiración total por Federico Valverde. De hecho, hay un video que ha tenido muy buena acogida por parte de ustedes, los suscriptores, en la cual digo que Valverde es el mejor jugador de este Real Madrid. Evidentemente, hay un crack mundial como Vinicius, hay un gran jugador como Bellingham, también otro como Mbappé, que bueno, ha llegado este primer año y todavía estamos esperando mucho más de él. Ni hablar del liderazgo también de jugadores como Thibaut Courtois, pero es que Valverde lo hace todo en el campo. Empezó como lateral derecho y hasta el minuto 93, cuando, insisto, Martínez Munuera estaba empeñado en no dejar ganar al Real Madrid. Bueno, hizo ese gol inolvidable, un control en el área tras una acción individual de Brahim. El uruguayo controló, que ya había tenido otras acciones también de remates, por esa voluntad, por esas ganas de no querer ceder la liga. Y bueno, le encontró ese espacio allí cuando el Athletic defendía prácticamente con todos sus 11 jugadores. Aprovechó esa jugada de Brahim, levantó el balón y bueno, hizo un gol extraordinario, se la puso lejos del alcance de Unai Simón e hizo explotar al Bernabéu, que bueno, merecidamente ovacionó al uruguayo, que hace lo que puede o hace mucho más de lo que puede en cualquier posición. Lo hemos visto como centrocampista, esta vez otra vez como lateral, si bien se sumaba al ataque, terminó también como un centrocampista otra vez con la entrada de Lucas Vázquez en el tramo final. Y más allá de la posición, es todo lo que le da Valverde al equipo, su garra, su entrega, su calidad, porque sabemos que desde el pase también es un jugador importante, y cómo no, desde esos remates que bueno, ya son marca de la casa, y que esta vez, una vez más, le dieron al Real Madrid los 3 puntos para seguir peleando por la Liga Negreira. Como decía, Ancelotti dispuso hasta 6 centrocampistas en la alineación, con esa novedad de Valverde y Camavinga como laterales, en detrimento de Lucas y de Fran García, pero es que además en el centro del campo estuvieron Tchouaméni, además de Modric y Ceballos, y Bellingham, que ocupó una posición allí entre la media punta y una suerte de falso 9, así que el Madrid nominalmente tuvo 6 jugadores con características de centrocampista. Y bueno, eso fue lo que se vio en el primer tiempo, una etapa en la que el Madrid tuvo pleno control del balón, con más de 75% de posesión, pero sin profundidad. Vinicius era la única vía prácticamente de acercarse al área con peligro de Unai Simón, más allá de ese dominio que se tenía en 3 cuartos de campo, pero no había un delantero centro. Rodrigo por la derecha estuvo una vez más prácticamente inadvertido, sin pesar, sin ser desequilibrante en el ataque. Era solo balones a Vinicius para que terminara ganando duelos contra Gorosabel, que sin duda le dio la noche al lateral del Athletic Club. Y bueno, fue prácticamente el que hizo la única ocasión del Real Madrid en ese primer tiempo, robando un balón en 3 cuartos, haciendo un slalom en el que se fue de 2 marcadores y terminando con un remate fuerte que se fue apenas por encima de la portería. Pero más allá de esta llegada de Vinicius, el Real Madrid no tuvo profundidad, insisto. Si vemos los mapas de calor de este primer tiempo, bueno, se ve claramente cómo el Madrid tuvo un gran dominio del balón, un control del partido, porque no sufrió prácticamente en defensa. Un Atlético que salió con varios suplentes y que llegaba al partido, bueno, habiendo tenido que jugar el jueves esa eliminatoria de Europa League contra el Rangers de Escocia. Así que el Madrid tuvo a placer prácticamente el dominio del balón, pero careció de profundidad y vemos cómo le costó pisar el área con peligro. Seguramente en el descanso hubo algún ajuste, incluso una petición de Ancelotti a acelerar un poco más el movimiento de balón, porque insisto, Modric, Ceballos, el propio Tchouaméni o hasta incluso Bellingham tenían mucho el balón, daban muchos pases horizontales, pero el Madrid no tuvo profundidad en ese primer tiempo. Pero es cierto que en el segundo acto se vio un Madrid mucho más rápido, mucho más dinámico, con más movilidad en el ataque, y bueno, ahí sí se pudo decir que fue claramente dominador del partido. Hubo varias acciones muy, muy claras, remates del propio Vinicius, otra ocasión de Bellingham en la que estuvo a punto de marcar, con un Athletic, insisto, prácticamente replegado en su campo, intentando sostener allí el 0-0, pero le costaba al Real Madrid tener esa profundidad. Y bueno, allí Ancelotti estuvo ágil esta vez sí con los cambios
En principio ingresó Endrick por Ceballos, luego también hubo tiempo para Brahim y Güler que ingresaron por Modric y Rodrigo. Insisto, Rodrigo que volvió a cuajar un mal partido, luego vamos a analizar quizás los puntos negativos, pero prácticamente el ataque se limitaba a darle balones a Vinicius, que es cierto que perdió más de 30 balones, pero bueno, fue el que nunca dejó de insistir, nunca dejó de encarar y es lo que le pedíamos o lo que echábamos de menos en los últimos partidos, porque sabemos que es un jugador que es un martillo pilón, va y va y va, destroza físicamente al marcador que tenga enfrente y bueno, tuvo oportunidad Vinicius no solo de desequilibrar, sino de hacer un golazo en una jugada que inició por la banda derecha con un centro. Endrick no alcanzó a tocar el balón porque fue Paredes el que terminó prolongando esa acción. El balón cayó en la banda izquierda y bueno, Vinicius hizo su clásica diagonal y terminó definiendo al primer palo, un golazo sin duda que ponía al Madrid en ventaja cuando se transitaba el minuto 79, pero bueno, allí evidentemente entró en acción el VAR, que dictaminó que Endrick participó en esa acción en la lucha por el primer balón con Paredes. Endrick no toca el balón, es el defensa del Atlético el que toca, pero bueno, se dictaminó a través del frame y de esa revisión que se hace eterna cuando hay que perjudicar o buscar la forma de eliminar o de anular un gol del Real Madrid. Bueno, al final encontraron el frame exacto en el que el pie de Endrick estaba adelantado, no sé, 1 o 2 centímetros, es difícil saber cuánto, pero bueno, tomaron en cuenta la posición del defensa y no la del balón. También hay polémica allí porque quizás Endrick estaba por detrás del balón, pero bueno, al final sabemos que Martínez Monuera y quien haya estado en el campo da igual o quien esté en el bar porque es una orden que viene de arriba y cualquier jugada polémica evidentemente sabemos para dónde va a terminar favoreciendo y perjudicando al Madrid. Así que tuvo que hacer un segundo esfuerzo el Madrid cuando ya se había puesto en ventaja en buena lid, se le anuló ese gol y hubo una acción más polémica todavía, una falta muy clara de Unai Núñez sobre Bellingham, que bueno, en cualquier repetición que se vea es claro el toque cuando el jugador inglés tenía la ventaja para avanzar en el área y poder rematar. Son este tipo de jugadas como la que vimos en el día sábado en el partido del Barcelona, que cualquier toque en el área del Fútbol Club Barcelona o en el área del rival es un claro penalti y si no se va al VAR y se busca la forma de señalarlo, bueno, esta jugada clarísima en la que el propio Bellingham, Vinicius, hasta Ancelotti, que sabemos que es un técnico que suele ser muy tranquilo en la banda, le pedía encarecidamente a los árbitros que revisaran la jugada. No, rápidamente Martínez Monuera hizo continuar la acción, prácticamente sin dejar que el VAR la revisara. Y bueno, se dejó de pitar este penalti, ya estábamos en el tramo final del partido y ya eran dos acciones muy claras. El gol anulado y el penalti, que bueno, no se sabe si se marcara o no, pero lo importante es que fue una jugada muy, muy clara y que sabemos que cuando va al rival del Real Madrid es un penalti claro. Tenemos clarísimos ejemplos. Hemos hablado hasta el hartazgo en el canal de lo que sucedió en esa serie de 3 partidos en las que todas las jugadas residuales se le pitaban en contra del Real Madrid. Penalti de Camavinga sobre Budimir contra Osasuna. La acción sin duda más clara que ha habido en el último tiempo es esa tarjeta roja que no se le señaló al jugador del Español contra Mbappé y aquel penalti también tan leve que se le señaló a Tchouaméni sobre Samuel Lino en el derbi contra el Atlético de Madrid, en el cual Tchouaméni, cuando ya el balón había pasado, prácticamente ni siquiera pisó al jugador del Atlético de Madrid, pero bueno, se terminó señalando, así que ya estamos claros en la Liga Negreira todo lo que sucede. Pese a recibir estos dos golpes, el Madrid no bajó los brazos, hay que reconocer la voluntad y el esfuerzo de estos jugadores que no dieron su brazo a torcer y bueno, siguieron empujando hasta el final, hasta que como digo llegó ese golazo del halcón de Federico Valverde, que bueno, hizo justicia en el campo, en el marcador y en todo lo que sucedió en el Bernabéu la noche del domingo. Positivo los 60 minutos de Dani Ceballos, si bien no es que haya jugado un gran partido, pero bueno, le dio ese control a la salida del equipo, a veces poniéndose incluso como tercer central, allí cerca de Asensio y Rudiger para ordenar la salida desde atrás, con un Atlético, insisto, con varios suplentes, jugó bastante replegado, pero bueno, sabemos que la mira está en esa final del próximo sábado contra el Barcelona en la Copa del Rey, así que es bueno que Dani Ceballos haya tenido minutos. Y quizás la parte negativa fue el partido de Rodrigo, que insisto, otra vez volvió a estar intrascendente en el ataque, alternó allí entre la banda derecha y el centro del ataque, pero bueno, incluso a veces en la izquierda, pero independientemente de por dónde se haya movido, es que es un jugador que no aporta prácticamente nada, no está aportando ni goles ni asistencias, intenta siempre el mismo regate entre 2, 3, 4, 5 rivales y termina perdiendo el balón, así que es un tema para saber si Mbappé va a estar de vuelta en la final contra el Barcelona, bueno, saber si Ancelotti va a seguir apostando por estos 4 centrocampistas o va a seguir colocando un Rodrigo que hace mucho tiempo que no da su mejor versión. Tampoco fue un buen partido de Jude Bellingham, se le vio muy cansado, errático, falló casi todos los duelos que intentó, uno solo de 9, es algo atípico en un jugador que suele ganar duelos, yo no sé si tenga algún problema físico, pero se le vio agotado incluso desde la primera parte del encuentro, no aportó demasiado, si bien es cierto que pisó el área con este sistema que utilizó el Real Madrid con, en teoría, Rodrigo y Vinicius abiertos, y él llegando al centro del área, pero bueno,
Más allá de estos remates en los que un par de ocasiones pudo llegar al área, no se le vio ganando duelos ni creando el peligro habitual, así que ojalá se pueda recuperar para lo que viene. Y en la parte positiva me quedo con otro buen trabajo de Tchouaméni, imponente otra vez con más de 10 acciones defensivas, ganando duelos, entradas, intercepciones, y es importantísimo la presencia de Tchouaméni por delante de Asensio y Rüdiger porque le da esa cuota física que no sobra en el equipo. De esta manera se sigue en la lucha por la Liga Negreira, bueno, ya pensar en el próximo partido en Getafe, un rival que sabemos que es complicado, que suele ser muy ordenado, que presiona, que no da espacios, así que va a tener que hacer un esfuerzo extra el Real Madrid por la Liga antes de afrontar esa final de la Copa del Rey el próximo día 26. Con el arbitraje que hay en España, bueno, hay que temer por lo que sea ese partido, pero bueno, al menos esta victoria puede servir para quitar el mal sabor de boca, la herida que todavía sigue abierta con esa eliminación de la Liga de Campeones. Y bueno, pensar en que es un título importante la Copa del Rey, si bien no tiene el nivel de Champions o de la propia Liga Negreira, pero bueno, importante además porque se enfrenta al gran rival, al favorecido por todos los estamentos del fútbol español, y puede ser una gran opción para mejorar lo que se viene haciendo en la temporada antes de pensar en el fin de la liga y por supuesto el Mundial de Clubes en verano. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.